¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Comenzamos con Mamitas de Hoy, este programa que se emite por Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Recuerden que a partir de esta semana pueden ubicar el canal en el número 2 de la grilla de Cablevisión. Mi nombre es Laura Rodríguez Ortiz y comenzamos con los títulos de hoy. Desde el CEMIC Neuquén, el doctor Marcelo Kolar, especialista en cirugía ginecológica, explica qué se hace cuando se descubre un mioma y la mujer tiene el proyecto de quedar embarazada. La doctora Alejandra Mercado comenta por qué es recomendable tener un sacaleche y en qué casos se justifica su uso. El doctor Eduardo Farías, integrante del CIDEM Neuquén, sigue explicándonos las ventajas y alcances del nuevo test de BPH que se realiza por primera vez en la región. ¿Cuál es el objetivo de este examen? Estuvimos con el doctor Pablo Andreatta, especialista en pediatría, que nos habla del síndrome de Kawasaki, la poco común enfermedad que afectó en los últimos días a la hija del cantante Axel. El doctor Andrés Gallardo Martínez se refiere al calendario de vacunación desde el nacimiento. ¿Cuáles son las vacunas opcionales? Información médica sobre ginecología. Primer bloque en Mamitas de Hoy, hablamos de ginecología. Por eso desde el CEMIC Neuquén, el doctor Marcelo Kolar, especialista en cirugía ginecológica, nos explica qué se hace cuando se descubre un mioma y la mujer tiene proyecto de quedar embarazada. Diagnostico un mioma y la mujer se quiere quedar embarazada. ¿Hay que operarlo o no hay que operarlo? Es una disyuntiva que se nos plantea habitualmente, si conviene operarlos antes de que se embarace o después. Y eso va a depender mucho del tamaño del mioma y de la localización del mioma. Si el mioma es muy voluminoso, por ahí conviene operarlo antes. Y si el mioma es pequeño, no. Hay que dejarlo y tratarlo después del embarazo. El mioma, la cirugía en una mujer en edad fértil, le puede traer problemas para embarazarse posteriormente. Por lo tanto, hay que ser muy precavido en la cirugía de los miomas en mujeres fértiles. Doctor, cuando aparece un mioma, ¿aparece uno solo o aparecen varios simultáneamente? No, puede haber único o puede haber múltiples. Hemos operado pacientes de sacar 20, 25 miomas de distinto tamaño. ¿Lo mismo pasaría con un tumor maligno? El tumor maligno generalmente está localizado. Está localizado en algún lugar del cuello del endometrio. La diferencia con el tumor maligno es que va haciendo diseminación y va infiltrando los tejidos, no son que sean varios. Generalmente es un tumor que se va diseminando. ¿Se tiene conocimiento de cuáles son los orígenes de tanto los tumores malignos como los benignos? Más allá del HPV, por ejemplo. En el caso de los tumores malignos, sí, ya hay, los tumores ginecológicos son distintos. El tumor de cuello de útero está relacionado con el HPV, con las enfermedades de transmisión sexual. El cáncer de endometrio está íntimamente relacionado con las hormonas. La secreción hormonal, más algunos biotipos que tienen algunas mujeres, como es obesidad, como es hipertensión arterial, como es diabetes, más el efecto hormonal, son candidatas o tienen riesgo, no candidatas, tienen un riesgo mayor que la mujer que no tiene estos síntomas de padecer un cáncer de endometrio. Y el cáncer de ovario es el más discutido de todos. Hay múltiples factores que pueden confluir para desarrollar un cáncer de ovario. Entonces, ¿se puede hacer algo para de alguna manera prevenir o disminuir la incidencia de la aparición en una mujer? ¿Hay que cambiar algo en la conducta? Las conductas sexuales es lo más importante, es la protección a través de preservativos. Actuaría en algo, no es lo mismo el HPV, el virus del papiloma, que el virus del SIDA. El virus del SIDA sí está se disminuye drásticamente con el uso de preservativos. En el caso del HPV no es así. O sea, uno puede usar preservativo y puede tener un HPV. Pero de cualquier manera disminuiríamos la cantidad de infección usando preservativo, y el preservativo nos protege también, le protege a la mujer de otras enfermedades de transmisión sexual que, si bien no son tan graves, pueden dejar secuelas muy importantes en lo que hace a la fertilidad de la mujer.
En el cáncer de endometrio, el uso hormonal, en una época estuvo muy de moda el uso de hormonas en la menopausia. Ahora ha disminuido mucho porque se vio un pequeño aumento de incidencia de cáncer de mama, por lo tanto ha disminuido el uso masivo de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Toda mujer que por alguna razón reciba terapia hormonal siempre tiene que ser combinada. Estrógenos más progesterona. La progesterona es la que protege del cáncer de endometrio. Y también en todas las mujeres con ese biotipo, obesas, hipertensas, diabéticas, premenopáusicas, en la premenopausia hay una tendencia al sangrado por un cambio hormonal, también hay que tener cuidado y proteger a esas pacientes con progesterona, porque es lo que nos va a proteger del cáncer de endometrio. En Farmacia Braidotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado. Somos especialistas en contactología. Gran variedad de anteojos recetados para niños y adultos con calidad y eficiencia en la entrega. Por eso, elegiste bien. Farmacia Braidotti, Belgrano 2095, Neuquén. CIDEM, Centro Integral de la Mujer, el Centro Médico de Neuquén con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232. Auspicia este segmento en Mamitas de Hoy. Clínica Dr. Roberto Raña, con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña, 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro laboratorio central de análisis clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital. Información sobre lactancia materna. En el segmento Lactancia Materna, la doctora Alejandra Mercado nos explica por qué es recomendable tener un sacaleche y en qué casos se justifica su uso. Por lo general, si el bebé se prendió apenas nació a la hora de nacimiento y se prende a demanda, es decir, cada vez que pide, que por lo general pide muy seguidito los primeros 2 días, y si no hubo exceso de suero, porque ahora está la costumbre que en los partos, sea un parto normal o cesárea, le ponen suero por las dudas. Eso trae que después haya mucho líquido y hay mayor edema, mayor inflamación. Pero yo le recomendaría tener un sacaleche a todas las mamás. Primero porque la mayoría de las mamás trabajan. Entonces es útil empezar a sacarse desde ese momento en que baja toda la leche, empezar a sacarse y guardar esa leche para después usarla en el momento de empezar a trabajar. Y otras veces la mamá no trabaja, pero por ahí quiere ir a hacer compras y no quiere llevarlo al bebé, entonces le deja un poquito de leche que se sacó a quien lo cuida al bebé para dársela. Y para la congestión a veces es necesario tener, porque el bebé queda muy lleno con 2 orbitos y toda la leche nos queda a nosotros en los pechos, entonces es bueno tener un sacaleche. No de los muy caros, ¿no? Hay de distintos precios y funcionan bien los dos. Posiblemente los mayores problemas se den en las primeras semanas, ¿no? Cuando es en la el bebé toma muy poquito, ¿no? Es cuando la mamá llega a la casa que baja la leche de golpe y que puede tener hasta unos grados de temperatura y que el bebé, acostumbrado a tomar 30 centímetros, con 2 chupaditas los obtiene y después queda toda esa leche en los pechos. Por eso es muy importante primero sacarse esa leche para evitar las molestias y esa leche no tirarla. Esa leche se puede guardar, se puede poner en el freezer y puede estar hasta 6 meses en el freezer. Y sobre todo en las mamás que trabajan es muy útil usar el sacaleche para ir guardando esa reserva, que después cuando empecemos a trabajar no tenemos que levantarnos antes para sacarnos leche, porque eso es muy sacrificado para la mamá que trabaja. Porque a la noche tiene que atender al bebé y a la mañana levantarse temprano y encima levantarse 1 hora antes para sacarse leche, para dejarle para ese día. En cambio, si uno la fue juntando en el periodo de licencia, que lo ideal es que sería que fueran 6 meses, como en muchísimas provincias ya en Argentina, y que estamos peleando para esto todavía, en este momento son 4, pero bueno, durante esos 4 meses ir sacando toda esa leche que sobra o que molesta, o ir juntando, aunque sea de a poquito en el día para después a la noche guardarlo, es muy útil, porque uno empieza a trabajar tranquila de que tiene la reserva ya ahí para alimentar a su bebé. Y aunque la mamá trabaje, sigue siendo lactancia exclusiva, porque recibe leche de ella.
Alejandra, después de los 6 meses de lactancia materna exclusiva, ¿qué pasa con la mamá que trabaja? ¿Puede acudir a los alimentos complementarios o sí tiene que seguir dejándole leche materna? No, por lo general lo que le decimos es que si le queda todavía reserva, bueno, que la use esa reserva, pero ya puede empezar a sacarse el sacaleche del bolso para llevar a trabajar, porque ya cuando está en el trabajo le pueden dar papilla de frutas, le pueden dar un yogurcito, le pueden dar un montón de alimentos que el bebé así espera mejor el pecho, digamos, ¿sí? Entonces le decimos que por ahí ya no hace falta, ¿no?, que esté extrayéndose leche, ¿eh? Si ella quiere puede seguir, porque hay muchas mamás que son muy productoras de leche y siempre les sobra un poquito, pero cuando esté el banco de leche, esa leche por ahí que le sobra va a poder ser donada para el banco de leche. Información médica sobre ginecología. Continuamos con Mamitas de hoy. Ahora el doctor Eduardo Farías, que es integrante del CIDEM Neuquén, nos sigue explicando las ventajas y alcances del nuevo test de BPH que se realiza por primera vez en la región. ¿Cuál es el objetivo de este examen? Yo como ginecólogo tengo en cuenta de decir, bueno, yo le aplico un test de screening, que es una herramienta que yo tengo para detectar, para identificar una lesión preneoplásica, tratarla y evitar que tenga un cáncer. Eso es lo que yo busco como médico, que no es lo mismo que es lo que busca la paciente. No es lo mismo. La paciente viene y dice, doctor, ¿para qué un test si yo me siento bien? Claro, porque estas lesiones no producen síntomas. Entonces, ¿para qué viene la mujer? Viene para decirme, doctor, yo me siento bien y quiero que usted me confirme si realmente yo estoy bien. Y con este test yo le puedo decir al 90% de las mujeres que yo vea, le digo, mire, dio negativo, quiere decir que no tiene el virus. Y si no hay virus, no puede haber una lesión preneoplásica y no puede haber un cáncer. Doctor, ¿qué pasa a partir de los 64 años? Usted decía que este tipo de control de la presencia de HPV se extendía hasta los 64 años. Las normas de tamizaje, las normas de screening, digamos, tienen un comienzo y un final. Y eso tiene que ver con la historia natural de la enfermedad y con la prevalencia, o sea, cuándo ocurren las cosas. El cáncer del cuello del útero, ¿por qué es tan importante? Es importante porque el cáncer ocurre en mujeres jóvenes. El pico de aparición del cáncer es después de los 40 años, o sea, en mujeres jóvenes, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del cáncer de mama, que es más frecuente el cáncer de mama a medida que pasen los años, ¿sí? Entonces, si una mujer se ha controlado periódicamente entre los, digamos, 20, 25, 30 años hasta los 64 años, 65, se ha hecho controles periódicos, la probabilidad que esa mujer vaya a hacer un cáncer de cuello de útero es excepcional. Presentó el segmento de ginecología en Mamitas de hoy. CIDEM, Centro Integral de la Mujer, el centro médico de Neuquén con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232. En Farmacia y Óptica Braitotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado en farmacia y óptica. Tenemos todo lo que la mamá y el bebé necesitan. También marroquinería y perfumes importados. Por eso, elegiste bien. Farmacia Braitotti, Belgrano 2095, Neuquén. Cuando nació mi hijo, comprendí el milagro de la vida.
Ahora soy donante voluntario y regular de sangre, porque comprendí el valor de la solidaridad. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. Clínica Dr. Roberto Raña, con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña, 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro laboratorio central de análisis clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital. Información médica sobre pediatría. Continuamos con Mamitas de hoy. Estuvimos con el doctor Pablo Andreatta, que es especialista en pediatría, y nos habla del síndrome de Kawasaki, esta enfermedad poco frecuente que afectó en los últimos días a la hija del cantante Axel. Bueno, el síndrome de Kawasaki es una vasculitis sistémica aguda. Esa es la definición del síndrome. Vasculitis significa que es un trastorno que afecta o produce una inflamación de los vasos sanguíneos. Sistémica significa que afecta a distintos vasos sanguíneos del cuerpo, no solamente a un grupo. Y aguda es que tiene un proceso, un comienzo, un desarrollo y una resolución. Las vasculitis habitualmente dan temperatura. El Kawasaki es la segunda causa de vasculitis en pediatría, pero si bien es la segunda causa de vasculitis en pediatría, es una enfermedad bastante rara y poco frecuente de ver. Pero sí es importante que es la primera causa de cardiopatía adquirida en pediatría. Entonces, en cuanto a la presentación clínica de esta vasculitis, tiene algunas características que hacen que uno la pueda empezar a sospechar. Por ejemplo, una de ellas es la aparición o la presencia de fiebre de 5 días o más, pero un cuadro al cual uno no le encuentra una causa que justifique esa fiebre. Por lo tanto, todo cuadro que lleve más de 5 días de fiebre y donde el pediatra no puede encontrarle una causa, debe empezar a tenerla en cuenta. Pero aparte de ese cuadro bien definido como 5 días o más de fiebre, se le agregan otros criterios, que son, habitualmente nosotros consideramos 5 criterios, aparte de la fiebre, y de estos 5, 4 debieran estar presentes. ¿Cuáles son esos 5 criterios? Primero, la aparición de una conjuntivitis que se asocia a la fiebre, que es una congestión de los ojos, pero sin secreción, es decir, sin la lagaña, digamos, para que la gente lo entienda bien. Sí. Es el ojo rojo que no tiene lagaña. Otra de los criterios que uno debe tener en cuenta es la inflamación de lo que sería la mucosa bucal, los labios, que se agrietan, se secan, y la lengua se torna con un aspecto rojizo y aframbuesado, como si fuese una frambuesa. Ese sería el segundo criterio que uno debería tener en cuenta. El tercero es una erupción en todo el cuerpo de características polimórficas. Eso significa que puede tener la erupción en la piel distintas formas. Se puede parecer a cualquier enfermedad eruptiva de las conocidas por la gente, como son la escarlatina o una erupción de tipo alérgico. O sea, lo importante es que tiene que haber o tiene que estar presente una erupción. El cuarto criterio es la aparición tanto en las manos como en los pies de un edema, o sea, las manos y los pies se hinchan y se ponen un poquito rojos y con cierta molestia, que el chico lo puede referir como un dolor. Y el último de los criterios es la aparición de una inflamación de un ganglio, que tiene que ser en el cuello y que debe tener por lo menos más de 1,5 centímetros de tamaño. O sea, estos 5 criterios, junto con la fiebre, conforman lo que sería el síndrome de Kawasaki, debiendo estar presente por lo menos la fiebre y 4 de los que yo mencioné anteriormente. ¿Esta enfermedad ataca el corazón? Mira, lo que ataca en la enfermedad, aparte de estas manifestaciones que yo mencioné, puede tener también un compromiso en el corazón. El compromiso en el corazón puede ser en todos los componentes del corazón, ya sea en la membrana que cubre el corazón, que es el pericardio, en el músculo, que es el miocardio, produciendo una miocarditis, y también puede afectar las válvulas cardíacas, produciendo lo que se llama una endocarditis. Pero la afectación más frecuente de la enfermedad de Kawasaki es la dilatación de los vasos sanguíneos, dentro de ellos las coronarias. Produce una dilatación de las coronarias por debilidad de los músculos de las arterias coronarias, y esto se conoce como aneurisma. Son los aneurismas coronarios que en general
dentro del síndrome de Kawasaki afectan entre un 20 a un 30% de los casos que no son tratados en forma oportuna. Cuando la enfermedad es tratada adecuadamente, y esto significa en los primeros 10 días, o sea que hay que tener un alto índice de sospecha en la enfermedad, pero si uno procede a actuar en los primeros 10 días con el tratamiento adecuado, ese 20 a 30% baja a menos de un 5%, hablando del compromiso en las arterias coronarias. Último bloque en Mamitas de hoy. Para hablar de infectología, el doctor Andrés Gallardo Martínez se refiere al calendario de vacunación desde el nacimiento. ¿Cuáles son las vacunas opcionales? Existen otras vacunas que se pueden acceder de acuerdo que son, digamos, no están dentro del calendario, por lo tanto tienen un costo si uno se la quiere aplicar a su hijo, que están la vacuna del rotavirus, que es para evitar la diarrea severa causada por el rotavirus que es severa durante los primeros 2 años de vida, que es una vacuna que hay que hacer 2 dosis antes de los 6 meses de vida. En general la indicación sería al mes de vida y a los 3 meses. Son 2 dosis, una vacuna oral parecida a la forma de aplicación de la sabinoral. Después está la vacuna, la Salk, la Salk que es la vacuna parecida o sea que también protege contra la poliomielitis, pero no son las gotitas que tiene el virus vivo atenuado de la Sabin, sino es una vacuna inyectable que habitualmente, digamos, comercialmente se presenta como una vacuna polivalente junto con, sería la quíntuple más la Salk, se conforma una sextuple. Después está la vacuna de la varicela, que todavía no se incluyó dentro del plan oficial de vacunación, que es, digamos, que se puede aplicar a partir del año de vida, que te protege de la varicela grave. Y después, bueno, hay otras vacunas como la del meningococo, etcétera, que se indican en casos específicos frente a viajes o a exposición de riesgo en algunas regiones. Para aquellos padres que se encuentran ante la disyuntiva de suministrar esas vacunas complementarias, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Deben seguir la indicación del pediatra, consultar? ¿Qué es lo que deberían hacer? Sí, siempre tienen que hablarlo con su pediatra, que puede sugerirles la aplicación de esas vacunas. Yo soy un defensor de la vacuna, evito salvarse muchas vidas con las vacunas, así que yo creo que las vacunas que están disponibles no son de riesgo y son muy protectoras frente a situaciones de gravedad o de potencial gravedad. Entonces, aquellas vacunas uno lo habla con su médico de confianza y él decidirá junto con ustedes qué vacunas se aplican o no a los chicos. Cuando un niño juega o hace determinadas actividades siempre está expuesto a las lastimaduras. ¿Están incluidas dentro del calendario oficial la vacuna contra el tétanos? Sí, es la que nombré, que se aplica a los 2, 4, 6, 18 meses, a los 5 o 6 años, y después está incluida en la triple bacteriana celular a los 11 años y en la doble adultos desde los 16 en adelante. Lo que uno tiene que tener en cuenta son 2 cosas. Primero, que la forma de reacción frente a cualquier cosa de un individuo puede ser muy distinta uno de otro. ¿Okay? Entonces, hay gente que por un pinchazo, sea por cual sea la causa, puede reaccionar en lo que se llama, por ejemplo, un episodio vagal, que te baja mucho la presión, te produce una bradicardia, o sea, puede ser una situación de cierto riesgo, y eso no están exentas las vacunas, digamos, de poder provocarlas. Además, digamos, la vacuna al inyectar una sustancia extraña al organismo para que se produzca una reacción de defensa, de esa forma se forman las defensas, pueden reaccionar de alguna forma. Y lo otro que va sumado, o sea, unido a este comentario, es que cuando uno dice que una vacuna puede generar una complicación, por ejemplo, la vacuna de la sabinoral te puede dar una complicación en un caso cada 1.000.000 de dosis, si pensamos que en el mundo hay 6.000, 7.000 millones de personas, por lo cual y cada una de ellas debería haber recibido por lo menos 4 dosis de vacuna sabinoral, hacemos la multiplicación, son 28.000 millones de dosis o más, y si uno junta el 1.000.000 en 1 por 1.000.000 que le generó un problema, podemos juntar 100.000, 400.000 personas que tuvieron problema con una vacuna.
Y esas son las campañas que hay en contra de muchas de las vacunas, por ejemplo, contra la hepatitis, contra el HPV o contra las vacunas en general. Entonces, si uno junta a toda la gente que tuvo una reacción adversa, puede juntar mucha gente y hacer una campaña importante diciendo que las vacunas son peligrosas. Tenemos que poner en la balanza, digamos, todas las muertes que nos sucedieron gracias a la vacuna de la viruela, gracias a la vacuna del sarampión. Tenemos que poner en la balanza a todas aquellas personas que quedaron secueladas con la epidemia de poliomielitis de 1956 en Argentina, el 56, el 58, que hay mucha gente que todavía está con bastones y con graves trastornos en la motilidad de los miembros inferiores. Todo eso en Argentina desde hace más de 15 años no existe poliomielitis salvaje, es decir, no hay nadie que se haya infectado de poliomielitis en la calle. Entonces, todas esas cosas es las que uno tiene que poner, digamos, en la otra parte de la balanza, diciendo lo importante que es vacunar o no. Sin duda que la vacunación se debe hacer en un medio donde si se produce un efecto secundario de la vacuna, uno pueda reaccionar. Por eso lo que uno tiene que tener mucho cuidado es dónde voy a hacerle aplicar la vacuna a mi niño. No es comprar la vacuna y llevar a la casa y que te la haga el vecino, sino en un vacunatorio o en una institución de salud donde haya capacidad de reacción si es que hay una reacción anómala a la vacuna que le están aplicando. Llegamos al final de Mamitas de hoy. Recuerden que a partir de ahora nos encuentran en canal número 2 de Cablevisión. Y si quieren contactarse con la producción, pueden escribir a info@mamitasdehoy.com. Para volver a ver los programas, lo hacen ingresando en la página que es www.mamitasdehoy.com. Y recuerden que además estamos en facebook.com/mamitasdehoy. Antes de despedirme, como siempre, gracias especiales a Solana de Azteca, que hoy me vistió, y también a Matías de Max Estilistas, que hoy me peinó. Nos vamos a encontrar como siempre en el próximo programa. Hasta entonces. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.